Por Chavarría paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Quello che sai su questa nostra vita, sì, è proprio bellissimo. Per ballare la musica più bella degli ultimi anni, Mix. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. En los últimos días se volvió tema de discusión en la Argentina, ¿no? Esta nueva ley o esta ley que impulsa el gobierno nacional y tiene que ver con la ley de la reforma laboral, ¿no? Donde se habla de modernización, de flexibilización, actualización y adaptación a los nuevos tiempos. Palabras que suenan lindas, que son prolijas, casi técnicas. El problema es que cuando uno baja de los discursos a la vida real, lo que aparece no siempre es modernización. Muchas veces es precarización y eso se nota, se siente, se vive, sobre todo en los pueblos chicos en el interior del país. Hoy una enorme cantidad de argentinos gana menos de 1 millón de pesos por mes y no estamos hablando de gente que no trabaja, ¿no? Todo lo contrario, hablamos de personas que trabajan mucho, que trabajan jornadas muy largas, gente que se levanta temprano, que vuelve tarde a sus casas, y aún así no llega a fin de mes, ¿no? Y los datos oficiales muestran que una gran parte de los trabajadores cobran ingresos que no alcanzan para cubrir lo básico. Y ese dato, que muchas veces aparece como una estadística, como un número, ¿no? En la práctica significa algo muy concreto, ¿no? Que el salario dejó de alcanzar para vivir. Y cuando el salario no alcanza, pasa algo que ya se volvió cotidiano en la Argentina, ¿no? El pluriempleo. Personas que tienen 2 o 3 trabajos para poder sostener lo mínimo, un empleo formal a la mañana, una changa a la tarde, algún delivery con alguna aplicación a la noche, ¿no? Repartiendo comidas, entregando mercaderías, o quizás algún remis con las aplicaciones de viaje, ¿no? Y no lo hacen esto por vocación, no por ambición, sino por necesidad. Porque vivimos en un país donde trabajar más ya no garantiza vivir mejor. Apenas garantiza no caerse del todo. Y a esto se le suma un dato que es clave, ¿no? Y que no se puede esquivar, ¿no? Un poquito más de 4 de cada 10 trabajadores en la Argentina están en la informalidad. Es decir, trabajan sin aportes, sin estabilidad, sin derechos básicos garantizados. No es un fenómeno marginal, es estructural. Y cuando la informalidad crece, lo que se rompe no es el contrato laboral. Se rompe la previsión de futuro, la jubilación y obviamente lo básico, que es la posibilidad de planificar una vida, ¿no? Y en ese contexto aparece la llamada reforma o modernización laboral. Y acá vale la pena frenar un segundo y hacerse, o preguntarnos, mejor dicho, ¿no? ¿Modernizar para quién? Porque si modernizar significa sacar derechos, abaratar despidos, debilitar convenios y trasladar todos los riesgos al trabajador, entonces no estamos hablando de progreso. Estamos hablando de una nueva forma de ajuste, ¿no? El sociólogo Rolando Munk, que viene estudiando el mundo del trabajo a nivel global, plantea algo bastante claro, ¿no? En muchas partes del mundo, lo que se presenta como modernización es en realidad una reorganización del trabajo que vuelve más frágil la vida de los trabajadores, con empleos más inestables, salarios más bajos y menos protección social, ¿no?
Y esto no es solo un fenómeno argentino, este problema es global, pero en países desiguales como el nuestro, obviamente que pega mucho más fuerte, ¿no? Bueno, nos dicen que hay que adaptarse al mundo nuevo, esto está clarísimo, nadie está en contra de eso, obviamente hay que subirse a este tren de la tecnología, todo eso, pero hay que tener cuidado cómo se intenta estas reformas, ¿no? El mundo cambió, obviamente, aparecieron las plataformas, las aplicaciones, el trabajo por encargo, la economía a demanda, ¿no? Pero muchas veces lo que no se dice es que este nuevo mundo llegó sin ningún tipo de red de contención para los trabajadores, ¿no? Repartidores, choferes, trabajadores de plataformas digitales que no son empleados, pero tampoco son independientes reales. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen estabilidad. Son colaboradores socios, emprendedores forzados. Palabras modernas para esconder relaciones laborales muy precarias, ¿no? La informalidad también crece por abajo, ¿no? Gente que trabaja en negro porque no hay otra opción. Comercios chicos que no pueden registrar empleados porque no les dan los números. Y acá aparece algo importante, ¿no? La precarización no siempre nace de la maldad, porque muchas veces nace de la fragilidad del sistema económico, especialmente en las provincias. Pymes que están asfixiadas, consumo en caída, economías regionales muy golpeadas. Y en pueblos chicos esto se vive de una manera muy particular, ¿no? Porque cuando se pierde un empleo en una gran ciudad, el impacto es enorme, pero hay un cierto anonimato, ¿no? Y en un pueblo, cuando se cae un trabajo, se cae una familia, el pueblo se entera, y no es un número más, ¿no? Es el vecino, es el primo, es el que muchas veces te atiende en el almacén, ¿no? O quizás es el padre de un chico que comparte fútbol con tu hijo, ¿no? Entonces es mucho más notorio esta fragilidad laboral, ¿no? La socióloga Sonia Álvarez Leguizamón, que estudia la desigualdad y la pobreza desde una mirada puesta en el interior del país, viene señalando hace años que estas transformaciones del trabajo no impactan igual en todos los territorios, ¿no? En las provincias y en los pueblos chicos, la precarización laboral tiene efectos sociales mucho más profundos. Expulsión de jóvenes, ruptura de redes comunitarias, pérdidas de proyectos colectivos. Aparte, en el interior hay menos alternativas, ¿no? No hay tantas empresas, no hay tanta rotación laboral, no hay tantas oportunidades. Entonces, la precarización se vuelve más silenciosa, pero obviamente más cruel, ¿no? Aceptar cualquier condición para no quedarse afuera, ¿no? Esto pasa en los pueblos, ¿no? Aguantar sueldos bajos, horarios extensos, contratos inestables, porque irse del pueblo hacia la gran ciudad tampoco muchas veces es posible. Y quedarse en el pueblo cada día cuesta más, ¿no? Y en medio de todo esto aparece la inteligencia artificial, ¿no? Otra palabra gigante, cargada de futuro. La IA promete eficiencia, productividad, reducción de costos, pero también genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque muchos trabajos administrativos, repetitivos o técnicos ya están siendo reemplazados o amenazados. Y otra vez la pregunta es la misma, ¿no? ¿Quién se beneficia de esa eficiencia, ¿no? En las provincias, la llegada de la IA no es una discusión teórica, puede significar menos puestos de trabajo en oficinas, en empresas de servicios, puede significar también más concentración y menos empleo local. Y si no hay políticas que acompañan, que capaciten, que protejan, el resultado no es modernización, es pura y exclusivamente exclusión. Porque si hoy miles de argentinos ganan menos de 1 millón de pesos, el problema no es cultural, el problema acá es estructural, ¿no? No es que la gente no quiera trabajar, es que el trabajo dejó de ser sinónimo de estabilidad, de futuro y de dignidad, ¿no?
En los pueblos, esto también impacta en los jóvenes. Chicos que no ven horizonte, que no ven futuro, que estudian y aún así no encuentran trabajo. O que trabajan y no pueden independizarse. O que se van si pueden, ¿no? Se van a las grandes ciudades a buscar futuro. Y cuando se van, el pueblo se achica, el pueblo envejece y se apaga de a poco. Entonces, cuando escuchamos hablar de reforma laboral o modernización, no alcanza con propagandas. Hay que discutir en serio qué tipo de país queremos, uno donde el trabajo sea descartable, barato y sin derechos, o uno donde el trabajo vuelva a ser una herramienta de integración también en el interior del país. Modernizar no debería ser retroceder. Adaptarse no debería ser resignarse. Y reformar no debería significar siempre que pierdan los mismos. Porque si la modernización laboral termina consolidando salarios bajos, pluriempleo eterno, informalidad de pueblos vacíos, entonces no es progreso. Es otra forma de ajuste con palabras nuevas. Y quizás la discusión de fondo no es cómo flexibilizar más el trabajo, sino cómo hacer que trabajar vuelva a valer la pena. En la ciudad, en el pueblo, en la provincia, porque sin trabajo digno no hay comunidad que aguante. Y sin comunidades vivas no hay país posible. Seguimos. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Escuchamos a The New Mystical Troubadours, Someone Else Here.